24 horas, Javier Milei se va a encontrar por segunda vez frente al Congreso desde el día de su asunción. Con un nuevo mapa de alianzas y una clara minoría, el presidente mantiene en reserva el contenido de su discurso, pero reafirma su postura con los gobernadores. Hoy el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentó un recurso ante la Corte Suprema para que sea este tribunal el que decida sobre los fondos de Chubut y no la justicia provincial, que ya produjo un fallo favorable a la provincia. Con un Congreso caliente después de las agitadas extraordinarias, Milei inaugura una nueva etapa de su gobierno con el Parlamento. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Desalojaron la feria ilegal de Retiro junto a la estación de micros. La policía de la ciudad había allanado los puestos donde encontraron mercadería robada y computadoras que habían sido sustraídas de una escuela de Palermo. En el lugar había cerca de 500 personas que se habían apoderado del espacio público y, según el gobierno porteño, era usado para el consumo y también la venta de drogas. Comienza el año legislativo. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, dará inicio mañana por la mañana a las sesiones de la legislatura porteña. Pondrá foco en la seguridad con el pedido de la sanción de la ley de reiterancia. Se espera que presente un pedido de cambios para el código urbanístico y sostenga la necesidad de encarar un plan de austeridad fiscal. El presidente Javier Milei también hablará mañana, pero será a la noche y ante un Congreso convulsionado y cargado de tensiones. Mañana arranca marzo y llega con una larga serie de aumentos claves en la canasta familiar. Subirá el combustible, las prepagas, la luz, los colegios privados, los peajes, los alquileres y también el servicio doméstico. Todo esto presionará sobre la inflación del tercer mes del año. En instantes te contamos en detalle cada aumento. Capturado. Estamos capturados. He reducido gastos, comer menos, porque la carne lo tenemos que dejar menos. Esta tarde se registraron chaparrones aislados sobre la ciudad de Buenos Aires y también en la ciudad de La Plata, en tanto que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un aviso de alerta por tormentas fuertes para otras provincias de la República Argentina. En instantes les cuento todos los detalles. No los noto muy preocupados a los hinchas de River, pero igual se los tengo que avisar. El Bayern Múnich tiene en carpeta a Martín de Michelis, que fue técnico de la versión B del equipo y ahora puede que en reemplazo de Thomas Tuchel se vaya al equipo bávaro para reemplazarlo justamente y quedarse con el primer plantel. ¿Por qué? Porque fue ídolo durante mucho tiempo de este conjunto, porque le fue muy pero muy bien y todos los hinchas y los dirigentes tienen una altísima imagen por parte de quien ahora entrena al Millonario. ¿Qué es lo que faltaría para que llegue la firma? Bueno, muchísimas cosas, pero por ahora siguen al Millonario. Desde mañana la nafta aumenta un 4% y el gasoil un 2,7%. Ya hay colas para poder cargar el tanque. Trabajando con este tema está Martín Buratti. Buenas noches. Gracias, Silvina. Estamos aquí en la estación de servicio YPF acá, que está en la Avenida del Libertador al 1800. El flujo de gente es constante que llega aquí para cargar la nafta. Te diría que ahora está bastante tranquilo porque hasta hace un rato la fila daba la vuelta aquí por Pereira Lucena y también por el pasaje que está detrás. Ahora está un poco más reducido, serán unos 60, 70 metros de fila y es constante la atención a los porteños que vienen a cargar nafta antes de que te aumente. En instantes te contamos todos los detalles. Muchas gracias, Martín. Veremos qué es lo que pasa en el resto de las estaciones también con otras firmas. Y esta mañana, en forma sorpresiva, el gobierno porteño desalojó una feria ilegal que funcionaba junto a la terminal de ómnibus. Allí se habían secuestrado motos, bicicletas, computadoras robadas.
Fíjate que estas últimas incluso eran computadoras que se habían robado de escuelas de Palermo. El operativo dura 24 horas. Para poder asegurar toda esta zona, fue supervisado por el propio jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Con una fuerte presencia policial, el equipo de seguridad e higiene operó retroexcavadoras, grúas y camiones de carga para retirar los materiales provenientes del desarme. El jefe de gobierno, Jorge Macri, estuvo en el lugar y manifestó que recuperar el espacio era importante en la lucha contra los delitos comunes y el narcotráfico. Sí, había alguna gente que seguramente trabajaba acá, pero acá se vendían cosas robadas, venía mucha gente a consumir droga, a comprar droga. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en esta feria cuando empezamos todo un trabajo no solo de ser conscientes de que el espacio público estaba ocupado, sino que además se cometían ilícitos en torno a esta feria. Hemos encontrado computadoras robadas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, bicicletas que fueron robadas y habían sido denunciadas, celulares, gomas de autos. ¿Por qué se hizo ahora y no antes, si esta feria está hace 5 años? Nosotros venimos trabajando desde que asumimos en recuperar un orden público. Este es nuestro objetivo y nuestra tarea, y es un objetivo en el que no vamos a cesar y que queremos sostener. Algunos vecinos se manifestaron molestos por la pérdida de sus pertenencias y reclamaron al gobierno una solución para el problema habitacional. Acá el gobierno de la ciudad mandó a reventar esto y mandó a sacar todo, a romper todo y sin previo aviso. No hubo un previo aviso de 2 días, un día antes, haciendo que saquemos las cosas. Acá no vino un fiscal, no vino nadie, ni del gobierno, nadie a decirnos nada. ¿Perdieron mercadería? Se perdió mucha mercadería. La gente... ¿Qué vendías? Yo no vendí nada, yo vivía ahí. Si avisamos un operativo así, hubiera sido poco exitoso, primero porque hubiéramos tenido violencia y enfrentamientos. Lo primero que nosotros hicimos es ordenar el espacio público y terminar con esta ilegalidad sin lastimar a nadie. Los operarios trabajarán por 24 horas hasta que todo el predio esté completamente limpio. La zona será repavimentada y puesta en valor. Como dijo el jefe de gobierno, este trabajo es parte de una visión de su gabinete para recuperar los espacios públicos. Y así era este espacio antes de ser intervenido por la ciudad. En los últimos años, más de 600 puestos habían sido ubicados en la calle Carlos Perete del barrio 31, que obstaculizaban completamente el tránsito de peatones y también el de vehículos. Según denunciaron muchos vecinos, la falta de iluminación y además de controles favorecían la acumulación de basura y daban un campo muy propicio a que se pudieran cometer delitos. Y estas son las imágenes de todos los elementos secuestrados allí en el lugar. A principios de febrero, la policía de la ciudad ya había intervenido ese espacio después de hacer distintos trabajos de inteligencia a lo largo de 3 meses. El objetivo en ese momento era localizar a una banda de delincuentes que robaba computadoras de las escuelas porteñas y había elegido esa feria de retiro para poder venderlas. En esa oportunidad fueron detenidos 8 hombres que eran los encargados de comercializar la mercadería robada. En el operativo fueron secuestradas 40 computadoras, ropa, además de otros artículos bien distintos, bien diversos. Además, la Cámara Argentina de la Industria Óptica advirtió que en ese lugar también se vendían por año alrededor de unos 20.000 anteojos con graduación, pero sin ningún tipo de control oftalmológico, por lo que alertaron que son perjudiciales para la salud. Y esto que pasó también, que resultaba increíble, pero sin embargo, presta atención. Fue un momento muy particular que se vivió en el medio de la conferencia que estaba dando el jefe de gobierno, Jorge Macri. Sí, una rata se cruzó entre sus piernas y conmocionó a todos los periodistas, en realidad a todas las personas que estaban allí en ese momento y en ese lugar. Fíjate cómo. Porque hemos verificado hechos ilegales. Bueno. Muy bien, podemos contar lo que acaba de ocurrir también. Apareció una rata. Apareció una rata, obviamente, en esto de... Sí. Nos abrimos un poquito porque... Nos abrimos un poquito, ahí está. Ordenemos lo que desordenó la rata.
ministro de Economía, Luis Toto Caputo, culminó hoy su último día de agenda económica y actividad en el G20 en San Pablo, en Brasil, en una reunión que mantuvo con otros ministros de finanzas de ese grupo de naciones y tuvo un encuentro bilateral crucial. ¿Por qué? Porque ayer se había reunido con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y hoy tuvo otro encuentro muy importante con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos es la figura que rodea a Biden, en el gobierno de Biden, más importante a nivel económico. En esa reunión discutieron el programa de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, valoró el plan económico del gobierno de Milei por su sustentabilidad fiscal, pero al mismo tiempo pidió que se proteja a los sectores más vulnerables, lo mismo que había pedido el Fondo Monetario Internacional recientemente. Durante la jornada, de hecho, hubo informaciones publicadas por la agencia de noticias internacional Bloomberg de que el gobierno argentino estaba negociando un nuevo programa con el fondo. Bueno, eso fue desmentido hoy por el ministro de Economía argentino, un gobierno que había dicho que el FMI estaba abierto a discutir este tema, pero Caputo hoy dijo que esa negociación no está en curso. Recordemos que el gobierno argentino necesita dólares frescos para levantar el cepo cambiario y si no llegan a través del Fondo Monetario Internacional tendrán que llegar vía la liquidación del campo. Eso fue parte de las discusiones de hoy. El gobierno valoró la reunión con Janet Yellen de Estados Unidos, dijo que fue una reunión excelente y el propio presidente Javier Milei sacó pecho en las redes sociales tras este encuentro que mantuvo su ministro de Economía, Luis Caputo. Leandro, esta semana tuvimos ciertos vaivenes en el comportamiento de las distintas variaciones del tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ha pasado además con el resto de los papeles? Bueno, hoy fue un día tranquilo de lo financiero, te diría que fue positivo, porque hoy rebotaron las acciones que venían cayendo, también subieron los bonos, el dólar se volvió a mantener tranquilo, estable, con cierta relativa estabilidad cambiaria y eso es siempre valorado por el gobierno porque ayuda a anclar los precios, ayuda a desacelerar la inflación. El dólar blue bajó 1,44%, cerró en 1.030 pesos. El dólar MEP subió apenas 0,1%, cerró en 1.032 pesos, ahí no más del dólar blue. Y el dólar contado con liquidación se mantuvo sin cambios en 1.072 pesos. Esto es una variable que, según los especialistas económicos, acerca la unificación cambiaria. Es decir, a medida que los dólares paralelos se acerquen al dólar oficial, bueno, se acerca la posibilidad de un levantamiento del cepo. También fue un buen día en acciones y en bonos. Subió la bolsa local, impulsada principalmente por los bancos, con un gran balance del Banco Macro, que fue el banco que más subió en el día de la fecha. De hecho, el Merval en dólares subió 1,6%. Hay algunos papeles argentinos en Wall Street, como el del Banco Macro, que subió hasta 8% en dólares. El bono AL30D también subió 2,1%, rebotó, cerró en $45.75. Y el bono de la provincia de Buenos Aires cayó 0,80%. Atención, acá hay una buena noticia. Mañana había un vencimiento de deuda muy grande de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Kicillof lo va a pagar. De hecho, ya hoy pidió las divisas al Banco Central, por eso hubo una caída de reservas, porque se destinaron una parte justamente de reservas a que el bono de la provincia de Buenos Aires sea pagada por la administración de Kicillof. Así que eso, por un lado, es una buena noticia a nivel financiero, luego de mucho ruido político con las provincias. Podemos discutir más respecto de lo que pasó formalmente y de si esta comisión es válida o no es válida. Es inminente el tratamiento de este DNU en los plenos. Principalmente en el Senado, la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe tratar el DNU de desregulación de Javier Milei, se reunió esta tarde con la presidencia del senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto. Los diputados y los senadores votaron al nuevo vicepresidente de la bicameral, Hernán Lombardi, de Juntos por el Cambio, y a Víctor Zimmerman, un senador por la provincia de Chaco del radicalismo. Entre los funcionarios citados se encuentran el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el bloque de Unión por la Patria insistió en que se convoque también al asesor especial Federico Sturzenegger, el principal impulsor del mega DNU, pero esta idea no prosperó. Acá
voy a hacer caso de las palabras de Ortega y Gasset, que era un solo pensador, no dos. Argentinos a las cosas. Y esto es lo que vamos a hacer, argentinos a las cosas. No siendo para más, mañana a primera hora se citan a los funcionarios y el día martes se les comunicará la hora en que se va a reunir la comisión para trabajar. Muchas gracias y buena tarde a todas y a todos. Yo, Jorge Macri, juro por Dios, la patria. Mañana a las 9 de la mañana el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, va a abrir el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura de la ciudad. Se estima que durante el discurso de apertura Macri haga énfasis en reformas en materia de seguridad, en particular una que tiene que ver con la ley de reiterancia y sobre el código urbano. Ambos ejes que formaron parte de su campaña electoral, pero también se espera que se refiera a la austeridad fiscal para poder cumplir con el presupuesto y enfrentar pagos inesperados. Muy bien, invito al señor jefe de gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó el paro nacional docente que se va a realizar tras la fallida negociación entre el gobierno y los gremios y los ministros de educación provinciales. Lo calificó de aberrante, repudiable y cuestionable. Las declaraciones surgen después del paro docente estipulado para el próximo lunes 4 de marzo, luego de que fracasara la reunión por el conflicto salarial. Toda persona que en un país donde 6 de cada 10 chicos son pobres y que la única chance que tienen de dejar de serlo en el futuro es estudiando, nos parece aberrante, nos parece repudiable y nos parece absolutamente cuestionable. ¿Sobre el paro docente del día? No, nos parece aberrante, nos parece aberrante. El expresidente Alberto Fernández, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, el ex titular de Nación Seguros, fueron imputados por el fiscal Ramiro González por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. De acuerdo al expediente, el fiscal solicitó a la jefatura de gabinete información de antecedentes al decreto 823 del año 2021 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros. Y esta tarde se presentó cálida, húmeda y algo inestable sobre el área metropolitana de Buenos Aires. Llegó un débil frente frío alrededor de las 4:30 de la tarde y eso generó de forma muy dispersa algunos chaparrones, algunas tormentas de fuerte magnitud entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, muy cerquita de las localidades de Quilmes, de Berazategui, por ejemplo. También hubo núcleos de tormentas fuertes de forma muy dispersos hacia el norte del Gran Buenos Aires. Y de hecho, a esta hora de la noche todavía continúan algunos focos de tormentas de forma muy dispersas sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos un puntito bien rojo fuerte, bordó casi, indica la presencia de una nube de tormenta con una lluvia muy intensa pero muy localizada. Y esto se está desplazando hacia el noreste. Dicho esto, todavía rige un aviso de alerta porque este débil frente frío se va a estar moviendo más hacia el norte y eso va a estar reactivando fuertes tormentas en las próximas horas, especialmente a partir de la madrugada sobre San Luis, Córdoba, partes de Santa Fe también, de San Juan y de La Rioja. Y ya mañana a la mañana, cuando ese sistema se desplace hacia el noreste del país, fuertísimas las tormentas que se esperan para el norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones, el este de Chaco y de Formosa. Y mañana, a partir de la tarde, una tercera zona de tormentas fuertes en el noroeste argentino, en Jujuy, en Salta y sobre la provincia de Tucumán. Como ven, entonces, a medida de que este sistema avanza hacia las provincias del norte del país, se encuentra con temperaturas elevadísimas y condiciones de gran inestabilidad. Y vean lo que pasó durante la tarde en Mendoza, porque se registraron fuertísimas tormentas hacia el este de la cordillera de los Andes, pero restringidas más que nada a la provincia de Mendoza, como recién les decía. La capital registró fuertes lluvias y granizo chico, pero cerquita de Maipú y también en Beltrán, localidades que están unos 50 kilómetros hacia el este, distantes de Mendoza capital, el granizo fue enorme, tan grande que los lugareños, la gente que vive ahí, dice que esta tormenta de granizo se comparó
con la última fuerte que fue en el año 2007. Ahí tenemos imágenes de cómo quedaron los automóviles completamente destruidos, parabrisas rotos, abollados, la parte metálica y claro, se hizo un parate en las rutas porque la visibilidad se vio fuertemente reducida por la caída de granizo. Y claro, parecía nieve, un paisaje que era completamente blanco, pero era acumulación de granizo sobre el suelo, sobre la superficie. Todavía no se relevaron la cantidad de hectáreas afectadas, por ejemplo, en los viñedos, pero ya se está calculando que tuvo un gran impacto sobre la producción mendocina la tormenta de las últimas horas. Israel admitió haber disparado contra una multitud que asaltó camiones con comida en Gaza en un incidente que dejó al menos 140 muertos y 760 heridos. Según testigos presenciales, cientos de palestinos estaban esperando recibir ayuda cerca de Dowar al-Nablusi cuando ocurrió este ataque. El embajador palestino dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que algunos condenan lo que pasó el 7 de octubre, pero no condenan el asesinato de 30.000 personas hasta ahora en los ataques en la Franja de Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país dispone de armas que pueden alcanzar objetivos en Occidente y que significarían el fin de la civilización. En su discurso anual ante el Parlamento de su país, el líder ruso lanzó la amenaza ante la posibilidad de que países miembros de la OTAN envíen tropas a luchar en favor de Ucrania y aseguró que las continuas acciones de Occidente en favor de ese país provocan un riesgo de real guerra nuclear. Y los hinchas de River están en alerta, les guste más o les guste menos, porque Martín de Michelis es pretendido, o al menos está en carpeta, por los dirigentes del Bayern Múnich, club en el que supo estar durante varios años y además de todo, ahora el equipo bávaro busca entrenador, porque Thomas Tuchel puede que abandone el cargo prontamente y uno de los buscados es Martín de Michelis, principalmente porque conoce el equipo, porque conoce muy de cerca a varios de los futbolistas que están en divisiones inferiores y porque dejó una muy buena imagen, no solo por lo que fue como futbolista, sino también por lo bien que le fue en su etapa como entrenador en el equipo B, donde no solo salió campeón, sino que también consiguió otros subcampeonatos. Ahora, lo que se sabe es que al entrenador le fue bien también en River y que tiene las estadísticas en alza, pero todavía tiene contrato. Si uno se refiere a la competencia de liga profesional, tiene 27 partidos, 23 por Copa de la Liga, por Trofeo de Campeones otros 2, por Copa Argentina otros 2, por Copa Libertadores otros 8. Todo estadística a favor. Copa Libertadores quizás fue la actuación más floja, pero no por lo que fue, sino por lo que se esperaba del conjunto riverplatense. Ahora el contacto fue directo con Martín de Michelis para saber solamente su situación contractual. ¿Bien? Nada más que eso. Solamente se quiso saber qué era lo que pasaba con Martín de Michelis y River, cuánto le quedaba de contrato, pero ciertamente eso era lo que quedaba. Sí se sabe que hay intenciones de ficharlo, pero como todavía hay que respetar los ciclos y le queda contrato al entrenador en River Plate, bueno, el conjunto bávaro puede que busque por otro lado. Los que tendrán que buscar por otro lado, y me refiero a dinero, es la gente de Independiente, porque puede que le caiga una inhibición importante siempre y cuando no le paguen a Gastón Silva, el exfutbolista uruguayo, digo exfutbolista porque ya no viste la camiseta del rojo, el dinero que se le debe, que tiene que ver con, bueno, una vieja disputa que tuvo el conjunto rojo con este futbolista, al cual pretendían no pagarle el dinero referente a un pase, tampoco iban a abonarle una deuda correspondiente a determinados salarios que no se le habían pagado, y todo esto se sumó también a unos intereses. Tiene 45 días Independiente para pagarle lo que le corresponde a Silva o quedará inhabilitado
para fichar por las próximas 3 ventanas. Esto quiere decir mitad de año y las próximas 2, o sea, fines de 2024 y mediados también de 2025. Como te venimos contando, desde mañana una vez más va a aumentar la nafta y también el gasoil. Claro que es un tema que nos preocupa porque desde diciembre se estima que hay una suba de más del 80%. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a cargar antes de mañana? ¿Tenés distintas alternativas? Se lo vamos a preguntar a Martín Burati, que sigue recorriendo estaciones de servicio. Martín, ¿cuál es el panorama? Bueno, Silvina, aquí el flujo de gente que viene a cargar nafta es constante. Te voy a mostrar lo que es el final de la fila. Ahora llega aquí. Estamos en Avenida del Libertador y Pereira Lucena. Hace un rato cuando llegamos, la fila seguía por Pereira Lucena hasta la esquina y iba por todo el pasaje de atrás, daba una vuelta de casi 100 metros, 120 metros. Pero ahora el camarógrafo me va a acompañar, la fila es un poco más corta y estamos viendo, ves, todos estos autos. La estación de servicio empieza así en la esquina. En el lugar donde vemos que están entrando los autos, ahí todavía tienen unos 20 metros más para llegar a los surtidores que están del otro lado. Hay 5 surtidores funcionando en este momento a full, te diría, con mucha actividad y muy rápidamente. Antes de salir al aire hice una cuenta rápida. En el minuto previo a salir al aire conté 5 autos que llegaron. 5 autos por minuto, calcular la cantidad de gente que está viniendo a cargar nafta. A partir de las 0 horas, la nafta va a subir un 4,5% y eso es lo que hace motivar esta fila, que en otras oportunidades ha sido mayor, pero claro, los estacioneros ya están prevenidos, ya saben que esto ocurre cada vez que va a subir la nafta y reforzaron el servicio. Esto ocurrió en toda la ciudad de Buenos Aires, donde los porteños salieron masivamente a cargar la nafta. En nuestro recorrido estuvimos en otras estaciones de servicio, donde también vimos una gran actividad y también a la gente muy preocupada por los aumentos. Un nuevo aumento de la nafta castiga la economía de los argentinos. La suba entrará en vigencia esta medianoche. Por eso, durante la tarde, muchos usuarios hacían fila en las estaciones de servicio para aprovechar el precio y llenar el tanque. Yo trabajo con la moto, así que sí, me influye bastante la subida, porque es un gasto extra. O sea, además de todo el mantenimiento que lleva la moto, sumarle también mucho más a la nafta. Tratamos de cargar igual y gastar menos. Reducimos en otras cosas. ¿Y cómo le complica su vida el aumento? Un montón. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Aprovechando lo que puedo, ¿viste? Pero es demasiado lo que aumentan las cosas. Ya no... Me parece que se le fue la mano ya. Dentro de 3 horas, este cartel se actualizará un 4,5%. 777 pesos como mínimo saldrá la Super y la Infinia más de 950. Las filas fueron largas, pero por el ahorro los conductores hicieron el esfuerzo. Algunos incluso vinieron desde provincia, donde el valor del combustible es aún más alto. ¿Hace cuánto que está? Y media hora. Ah, un montón. Sí, bastante. Estuve allá atrás. Me vengo de provincia a visitar a mi hija y como acá está más barato, trato de venir a cargar acá y llenar el tanque para sobrevivir. Soy de provincia de Buenos Aires, sale más barato acá, así que bueno, aprovechamos que aumenta y vamos a llenar el tanque. Así tiramos toda la semana que viene. Algunos conductores cuentan que los aumentos de la nafta y otros artículos les complica la vida diaria. Algunos tuvieron que modificar su rutina o incluso sus necesidades básicas. He reducido gastos, comer menos, porque la carne lo tenemos que dejar menos. Yo soy jubilado, el ajuste más fuerte vino por nosotros. No sé, a veces me hizo sentir la casta yo. No te puedo decir nada. No quiero saber más nada. ¿Viste cuando no quieres saber más nada? Nada, hay que pelearla. Ya va a cambiar. Hay que esperar un poquito. Yo tengo fe en que va a cambiar. Y esta suba, la de los combustibles, es la primera de una serie con la que nos vamos a encontrar a partir de mañana, 1 de marzo. Cuando volvamos de la pausa, te vamos a contar cuáles son los otros rubros que también van a tener aumentos. ¿Y los jubilados? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Todo esto y mucho más siempre aquí en Noticias a las 20:30.
la suba de los combustibles es apenas el primero de los aumentos con los que nos vamos a encontrar todos a partir de mañana. Leandro, qué tarea difícil te tocó porque tenés allí una lista que nos preocupa mucho y que va a tener mucho impacto en la vida de todos los días, de toda la sociedad, pero además en la definición de costos de distintos productos, ¿no? Sin dudas, un impacto en el poder adquisitivo de la gente, también seguramente en el consumo, porque estamos en plena recesión, caída de la actividad económica y los precios se siguen actualizando mes a mes pese a que los salarios van muy rezagados. Además de los combustibles, ¿qué aumentos habrá en el mes de marzo? Bueno, a partir de las 12 de la noche llegan todos estos aumentos. Colegios privados. En la ciudad de Buenos Aires aumenta la cuota de marzo con respecto a la de diciembre un 40%. En la provincia de Buenos Aires será aún mayor, 50%. Tarifas de luz vienen muy picantes, con aumentos de hasta 150%. Se están actualizando las tarifas de luz. Hay tarifas que pasarían a estar encima de los 30.000 pesos, así que a cuidar el consumo de energía. Las prepagas, que tuvieron un aumento en enero del 40%, en febrero del 26%, en marzo tendrán un aumento del 23% también. Muy difícil para pagar. Aquellos que no tengan un empleo registrado y puedan derivar aportes van a estar seguramente en problemas. Los taxis aumentarán 30%, los peajes también van a tener un aumento del 35%, departamentos, los alquileres que justamente se actualizan en marzo van a tener un aumento del 165,5%. 165,5%. Servicio doméstico también, las empleadas van a tener una actualización del 35%, por lo cual va a ser un mes muy difícil para una clase media que entre salud, educación y algún que otro gasto va a tener seguramente su poder adquisitivo súper mermado, va a tener que hacer malabares para llegar ya no a fin de mes, sino a mediados de mes. Y por supuesto, esta situación habilita una discusión que tiene que ver con la distribución del ingreso. ¿Qué va a pasar con las paritarias? ¿Qué va a pasar con aquellos ingresos de los sectores que no tienen un convenio de referencia para poder fijar ese nivel con el cual se gratifica una actividad? Pero claro, queda una situación y hay una escala muy compleja, que es la de los jubilados. Hay mucha expectativa a propósito de que tal vez mañana el presidente Javier Milei pueda anunciar algún proyecto para generar una nueva fórmula que actualice las jubilaciones. Pero hay un gran debate, más allá de si va a haber nueva fórmula o no, sobre cómo una persona puede vivir teniendo en cuenta los bonos, una cifra que no supera en líneas generales para la mínima los 200.000 pesos. ¿Cómo vive? Esta noche le agradezco especialmente al doctor Adrián Trócoli, que es un abogado especialista en temas previsionales, que nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30. Doctor, gracias por la visita. ¿Cómo se hace para poder pensar un reacomodamiento en el sistema sin esperar 5 o 10 años? Porque el universo de los jubilados no espera. Sí, u 8 o 10, porque... Primero, gracias por la invitación, porque te estaba escuchando. La verdad es que el gobierno planteó hace un tiempo que no iba a haber una reforma del sistema previsional hasta un cambio de segunda generación. La lógica, que es buena, pero tiene este pequeño problema, es que plantean que no es un problema del sistema previsional en principio, sino que es un problema del sistema laboral. Que tenemos que tener la gente toda en blanco, tenemos más o menos la mitad de la gente trabajando en blanco y muchos... casi todos los trabajadores que trabajan en blanco tienen una buena parte que no aportan. Entonces, digamos, con este combo, eso, más los monotributistas, básicamente la gente que trabaja no alcanza a sostener a los jubilados. Bueno, el planteo del gobierno originariamente era este. Primero, saneamos el sistema laboral, saneamos los ingresos al sistema de jubilaciones y entonces eso solo va a derramar y va a generar una mejora en los jubilados. Claro, el plan de esto demora no 5, sino de 8 a 10 años. Claro. Y ahí tenemos algo absolutamente imposible de esperar para un jubilado. Claro, porque además este sistema jubilatorio tiene la particularidad de haberse achatado mucho. En un extremo hay un universo muy pequeño, con jubilaciones con ingresos muy importantes, y la base de esa pirámide se fue achatando cada vez más, ¿no? Cada vez son más los jubilados que están cobrando la mínima. Si se produce una nueva fórmula, o si se produce un aumento, como vamos a tener ya durante los próximos días, ¿cómo hacer para que no quede un descalce tan pronunciado entre la inflación de noviembre, diciembre,
enero, febrero y lo que va a percibir un jubilado? Bueno, eso ya no tiene arreglo, digamos, el aumento ya está ordenado, responde a la fórmula del año pasado, se supone que en marzo se actualizan los valores, lo pongo entre comillas, se llevan los valores a los valores que mide la ley que puso el gobierno de Fernández hasta diciembre del año pasado. Se miden una serie de variables y se calculan hasta diciembre. Entonces se pagan en marzo. No tiene en este momento una corrección inmediata ni cercana, vamos a decir. Pero, doctor, perdón, de hecho el Estado, el gobierno, anuncia que va a haber un bono. Tal vez a través de ese bono podría de alguna manera romperse esa barrera y esa situación tan desigual que se genera entre la inflación por un lado y el nivel de ingresos por el otro. Bueno, el bono tiene dos problemas. Uno, dijiste, hablar de romper desigualdad, genera más desigualdades. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Una persona que no aportó o que aportó por lo mínimo, se debiera quedar en un haber que hoy está determinado en 160.000 pesos. 140.000 pesos va a quedar en marzo. Lo van a llevar a 205, números redondos, ¿sí? Pero aquella persona que le correspondían 205.000 pesos, o sea, tenía que cobrar un poco más de un haber y medio, 1,6 haberes mínimos, sigue cobrando exactamente lo mismo que el del mínimo. Estás achatando y estás pagándole menos plata a aquellas personas que aportaron. Esto se produce ahora por efecto del bono, que el bono se le da solamente a los haberes más bajos y no a los medios. Se produjo en marzo de 2020, donde se dio un aumento escalonado que después no se corrigió. Se le dio un aumento del casi 13%, 12,96 a los haberes más bajos y a los haberes más altos menos de 4 puntos. Y se produjo también en 2002-2006, esto es el periodo de Badaro. Digo, esta es una receta repetida, a eso voy. Entre 2002 y 2006 se dieron 2 aumentos por decreto, solamente a las mínimas y al resto un 11%. Y la Corte le dijo en 2007 al ANSES, en ese momento estaba como director ejecutivo Sergio Massa, le dijo, pasaron cosas en la Argentina. Lo que pasó es que había casi que duplicar en los haberes jubilatorios. 1,88% había que multiplicarlos. Y lo que había pasado es que le habían dado solo 11%. Se produjo un achatamiento salvaje. Hubo 7 aumentos al haber mínimo. En este caso, el haber mínimo tiene un 55% de bono. Esto es, si yo tengo que cobrar 100, pagan 155. Aquel que tiene que cobrar 200, cobra 200. Se quedan casi igual. Bueno, el sistema parece que tiende, como tantas otras escenas de la política, a judicializarse. Pero después hay otra situación, y es que se reconozca ese reclamo y luego que se lo pague. ¿Se pagan los juicios hoy en Argentina? Sí, dijiste todo lo que está mal en una sola frase. No, perdón, yo lo soy observadora. No depende de mí que esté mal, ¿ok? No, pero señalaste así con el dedo y fuiste muy puntual. Sí, un comentario para la gente que está escuchando que cobró juicio en los últimos 5 o 6 años, esto no es de ahora. Estadísticamente, 2/3 partes de los juicios que pagó ANSES están muy mal pagos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen mal? Porque es un mal cálculo. Vamos a ser benignos y decir que hay errores en el cálculo. Yo no quiero fomentar la idea de que lo hacen a propósito, pero cuando es tan repetitivo, estas son estadísticas que sacamos los abogados, revisamos. 100 expedientes, 66 están lo suficiente, están casi todos mal, pero están 2/3 partes lo suficientemente mal como para ir a reclamarle. Pasa en números tan groseros como que te pagan la mitad de lo que te tienen que pagar. Te lo repito, haces un juicio de 6, 7, 8 años, 1 o 2 años más para que ANSES te pague cuando debiera pagar en 120 días. Paga tarde, pero cuando te paga la mitad de lo que te tiene que pagar. Hoy no está publicado el promedio, pero debe andar en el orden de los 2 millones de pesos el promedio de retroactivos que pagan en sentencias. Entonces, la cuenta muy grosera es que si te pagaron 2, te tienen que pagar 4. ¿Cómo llegan a este error? Hay muchísimas cosas que suele equivocarse ANSES. Algunas tienen un poco de lógica, no debieran darse. No tendría por qué. ANSES tiene toda la información, así como la tiene el abogado que llevó el juicio para hacerlo, pero lamentablemente termina el juicio y muchas veces tenemos que seguir reclamando porque no le pagaron lo que decía el juicio. Esto por un lado. Y por el otro, en la medida que mañana no se anuncie nada distinto de lo que se vino discutiendo, yo tengo una postura muy clara respecto de lo que fue la ley ómnibus, o de lo que no fue la ley ómnibus, el capítulo que primero se cayó y luego el resto de la ley. Los grandes perdedores fueron los jubilados. Las peleas internas que hubo entre los distintos bloques que no apoyaron la reforma significa que en abril
no van a cobrar lo que se suponía que iban a cobrar, que era más o menos un 15% más. Es muchísimo. Se discutía si tenían que pagarle enero o no pagarle enero, por supuesto que había que pagarle todos los años anteriores. Pero de movida, este es el primer proyecto que hoy se está debatiendo y tiene dos grandes defectos. No repara para atrás, nada. Sí. Estamos hablando de 6 años de problemas. Sí. Y tampoco repara las nuevas jubilaciones. Hoy pasó algo en la discusión sobre el mega DNU en el marco de la bicameral de seguimiento del trámite legislativo, que tiene que ver con unas declaraciones que hizo José Mayans, es senador nacional, es el jefe de la bancada de Unión por la Patria. Vamos a compartirlo y después, doctor, nos das tu lectura, ¿de acuerdo? Vamos. Este DNU está destrozando la economía nacional, está destrozando el sistema republicano de gobierno, está destrozando el sistema federal de gobierno. No sé quién aguanta, ¿eh? Si ahora ya hay asfixia. Cuando empezó la canasta estaba en 250, 150 era el salario del jubilado. En diciembre quedó en 500, en febrero en 600, ahora va a pasar 700 y el jubilado sigue con 150. Esto ya es criminal. No tiene ni para comprar el medicamento. Y nosotros decimos que le vamos a llamar acá al ministro del Interior para que venga a hablar de qué. ¿Para que vengan a hablar de qué? En la emergencia que estamos pasando. En la emergencia que están pasando millones de argentinos. Gente que está con tratamiento oncológico, que de acuerdo al presidente tiene que esperar. No. Tratémoslo con necesidad, a ver si esto tiene necesidad de urgencia. Y terminemos con esta aberración. Y hagamos lo que dice la Constitución en el artículo 1, sistema representativo, republicano, federal, y no cerremos el Congreso. No hagamos un golpe de Estado. Gracias, presidente. El senador José Mayans, entonces, un hombre de la provincia de Formosa, jefe de bancada de Unión por la Patria. Doctor, ¿se equivoca con lo que dice Mayans? Porque en realidad el sistema viene con falencias desde hace ya años. Pero en este momento, cuando él habla de el poder de compra de los medicamentos, el acceso a los medicamentos oncológicos, parece sumar a lo que ya implica un salario que está licuado, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. A ver, sin chicanas, pero Mayans... El año pasado Tetaz presentó un proyecto que ustedes decidieron no tratarlo, en donde decía que se diera un aumento mensual, cuando esto no empezó ahora. El hecho de que exista un bono, del que estábamos hablando hace un rato, es el reconocimiento más grosero que puede haber de que la ley que se votó en 2020, fines de 2020, empezó a funcionar en 2021, no funcionó. Esto no se inventó ahora. Sin lugar a dudas estamos en el peor momento, pero el arrastre es salvaje y te doy un solo dato. En los últimos 6 años, conforme a la metodología que utilizó Raberta para cuando el senador Mayans votó la ley actual que rige a los jubilados, dijo que con el gobierno de Macri se había perdido 19,55% del poder adquisitivo de los jubilados. No coincido con la matemática de la exdirectora ejecutiva de la ANSES, pero no importa. Uso la misma metodología y termino acumulándola ese casi 20% de pérdida con los 2 últimos años del gobierno de Macri y te sumo los 4 años del gobierno de Fernández. Porque 3 veces se dijo en el Congreso de la Nación, esta ley es para que no vuelvan a perder los jubilados. Primero con Macri, luego con la suspensión en 2019 y luego en 2020 para la nueva ley de movilidad. Bueno, los jubilados perdieron a diciembre del año pasado 54% de su hogar jubilatorio. Esto significa que había que darle más del doble de lo que están cobrando. Que en estos meses ya han perdido un 30%, un 40%, sin lugar a duda es salvaje. Pero si estaban cobrando 46% de lo que tenían que cobrar, que le hayan sacado un poco más, es gravísimo porque ya no hay de dónde sacar. Doctor, no hay cómo ajustarse el cinturón, pero no nos podemos olvidar de eso. Esta semana circuló la versión de que el gobierno evaluaba a aquellos jubilados que habían accedido a su jubilación vía moratoria previsional, sacarles la jubilación y darles un plan social a cambio. Luego el gobierno lo desmintió, pero ¿es legal hacer esto o una persona que ya accede a una jubilación nadie se la puede sacar? No hay manera de que eso supere el control jurisdiccional. Digo, podrán hacer una ley, no, yo creo que no es la intención, pero esto no me quiero meter a hablar de mi opinión personal de qué va a pasar. Sí. Técnicamente esto no puede pasar el control jurisdiccional. No, cualquier ley, cualquier decreto que salga tiene controles, esto es sencillo. Nosotros vamos al ANSES, le pedimos que nos den una jubilación. Mañana el ANSES otorga mal la jubilación, todo acto administrativo o legislativo tiene revisión por tribunales. No hay manera
que, dado el formato que tuvieron las leyes con las cuales se otorgaron las jubilaciones, se las reduzca. Sí puede haber cuestiones intermedias y creo que las va a haber. Creo que vamos a tener un esquema distinto. ¿En qué sentido? La idea, en el gobierno de Macri se trató de eliminar las moratorias, luego por espaldas o falta de espaldas políticas no se logró, pero volcar todo el sistema de moratorias a la PUAM, Prestación Universal al Adulto Mayor. Esto es una prestación no contributiva que tiene dos esquemas, dos puntos centrales. El primero es, la mujer no se jubila a los 60, sino que le doy una prestación, no una jubilación, y a los 65. Si no tenemos aportes, no te dejo en la calle, pero no permitimos casi un abuso del sistema, porque lo que hay que entender es que si se meten 3,5 millones de jubilados por la ventana al sistema, lo que pasa es lo que hoy mencionaba en el periodo 2002-2006. Se gastó la misma plata, pero claro, se le sacó a los que habían aportado para dar a los que no habían aportado. Bueno, estos últimos años pasó un poco de esto. No sé en qué, no me animo a decir si fue exactamente darle a los que no aportaron, les hubiera dejado la jubilación correcta a los que sí aportaron, pero algo de eso hubo. Lo que se intentó, decía, con el gobierno Macri es la prestación universal para adulto mayor. Tiene primera lógica decir, ok, te doy una prestación, no te lo doy a los 60 a las mujeres y no se permite acumular pensión con jubilación. Esto es lo más grosero. Hay un tema que ya hace rato que se considera que se va a sacar, que es que la PUAM vale el 80% del haber mínimo. Esto no se va a sostener a lo largo del tiempo, pero un poco creo que es ir a esa dirección. Ahora, los beneficios ya otorgados, los que tienen hoy moratoria, no acceden a un plus, que así acceden a aquellos que tienen los 30 años cumplidos, que es una garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Con ajustar estos dos elementos que hoy existen en la ley, hoy tenemos un bono, un extra a aquellos que hicieron el esfuerzo de llegar a los 30 años de aporte, que es el 82% del salario mínimo vital y móvil. Eso se puede cambiar por creo que se va a cambiar, por un segundo esquema, por una lógica de decir, ok, estos tienen una mínima con un extra. El refuerzo haber trabajado. Le podemos poner un nombre, el que quieran, esfuerzo contributivo. Entonces con eso podés diferenciar, sin pasarlos al sistema casi de regalo de una jubilación, no contributivo, siguen siendo jubilaciones porque eso no va a pasar el valladar de la justicia. Doctora Diana Trócoli, te agradecemos mucho que hayas conversado esta noche con nosotros. Es un abogado especialista en temas previsionales en esta noche en las que hay mucha expectativa por el mensaje que mañana en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo va a dar el presidente Javier Milei y donde hay muchas especulaciones sobre si va a haber anuncio o no de un proyecto de ley para tener un nuevo cálculo para actualizar jubilaciones, si solo va a contemplar el nivel de inflación. Y claro, las leyes no son retroactivas, con lo cual todo aquello que quede detrás de esa eventual ley no va a tener reconocimiento. Así que te agradecemos mucho. Un placer. Buenas noches. Gracias por la invitación. Ahí estamos. Y también, por supuesto, hablando del mensaje del presidente, mañana en la Asamblea le vamos a preguntar a Eduardo Reina, que es especialista en temas de comunicación y comunicación política, bueno, ¿qué se puede esperar de ese mensaje del presidente? Porque, claro, están los que consideran que es una gran oportunidad para bajar el tono y llamar al diálogo, y los que consideran que no, que todo lo contrario, que el presidente está en estos momentos todavía con muy buenos índices de popularidad y que tiene que ir más a fondo con la confrontación, porque su alianza no es con la política. ¿Dónde se va a plantar Javier Milei? Eduardo Reina, estás aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va, Silvina? ¿Qué decís? Interesante todo lo que vamos a vivir mañana. Seguramente sí. Va por todo o por nada. ¿Vos haces esa apuesta? ¿Es todo o es nada? Como decía Bullrich en la campaña. Y me parece que, a ver, va por todo porque va a poner básicamente la exposición de su modelo, va a poner básicamente sus principios y va a plantear que este es el camino correcto y que la gente tiene que seguirlo por este camino. Cuando digo nada es, imagino que no se va a ir a pelear, creo que debe estar con una dosis de tranquilizante, no con pastillas, sino su gente, claro, tratando de hacerle entender que el que se calienta pierde, como dicen en el barrio. Ajá. Y entonces va a ir a hacer su mensaje, que va a durar aparentemente 40, 45 minutos por lo que dice,
y va a decir todo lo que tiene que decir. Lo único que se espera, o al menos lo que yo creo, es que alguna bomba tiene que tirar. Por eso va a ir por todo. ¿Viste, Eduardo, que porque en definitiva hay mucha gente que dice que se va a reservar una sorpresa para el final de ese discurso? Pero ¿de qué, si una persona está enojada, si está disgustada, si va a seguir increpando a la casta, como llama La Libertad Avanza, a los gobernadores y al Congreso lo llamó nido de ratas, ¿cuál sería la sorpresa? Bueno, no sé, la verdad que no sé, pero digamos porque vos tanto como yo, que estamos con algunas vinculaciones, no podemos sacarlo. Nadie nos anticipa nada y no tenemos por dónde va a pasar esa sorpresa. Yo creo que mañana va a ser claro con respecto a que a mediados de año vamos a tener una inflación de un dígito, que hay que apoyarlo en esta batalla contra la inflación. Y yo creo que la bomba va a venir por el lado de la corrupción. Me parece que puede llegar mañana a destapar algún caso de corrupción, grosero, que tenga algunas personas involucradas, y eso daría como para hablar todo el fin de semana. Bueno, se hablaba... Porque en definitiva... ¿Perdón? No, que se hablaba mucho en los pasillos de La Rosada de la existencia de un informe con datos que serían muy picantes alrededor de supuestos ilícitos, ¿no? Y que esto permitiría sostener la idea de los políticos que se corrompen y que en lugar de defender beneficios o derechos generales, defienden cuestiones propias. Mira, la gente cree en Milei porque cree que Milei es el que viene a salvarlo de la casta, del robo, del choreo, de todos los hechos ilícitos de todo este tiempo. Eso es lo que Milei tiene que fomentar. Y la gente está esperando, como dicen en el barrio, y vuelvo otra vez con este ejemplo, a que alguien vaya en cana. Entonces, me parece que sería bueno, y celebraríamos todos, que vaya con denuncias que después se sigan en la justicia, porque no denuncias unilaterales, tienen que ser denuncias fundamentadas y que se presenten mañana mismo en la justicia, donde pueda decir estos hechos de corrupción existieron. Eduardo, entonces esta idea de ir con un mensaje de unidad nacional no prosperaría tanto, y tal vez el otro ala del gobierno que considera que Javier Milei tiene que sostener una alianza con la gente que lo votó de cara a lo que va a ser 2025, porque el presidente no tiene mucha estructura política propia. Hoy Milei en la nota en The Financial Times dijo: con este Congreso no necesito cerrar acuerdos porque puedo de todas maneras trabajar en la economía. Tal vez esté apuntando a tener un nuevo Congreso y a generar por eso una alianza con su electorado. Mira, eso ya lo están pensando inclusive con Mauricio Macri, que pueden llegar a tener una alianza para dentro de un año, cuando son las elecciones. Pero esto recién empieza, esto tenemos 70 días de gobierno, 80 días de gobierno, claro. Y hay está pisando todo lo que es la economía como para tener el primer resultado, que es bajar la inflación. Ahora, no hay obras públicas, el resto de las cosas están todas absolutamente paradas. Vos sabés mejor que yo que no hay nombramientos de todos los estamentos internos de cada una de las secretarías. Nadie firma un decreto. Y además, el gran problema que tiene esto es que la comunicación está manejada por 3 o 4 personas y el resto se calla. Así que es muy difícil en estos casos poder tener una comunicación amplia y que te puedan explicar un plan, porque la verdad que a la gente le importa poco el tema de la inflación. La gente quiere saber cuántas Asindar va a haber, cuántas empresas de autos van a cerrar, cuál es el panorama que nos espera. Porque en definitiva, hoy yo puedo hacer un esfuerzo teniendo un objetivo. Si no tengo un objetivo, me va a costar hacer el esfuerzo. Entonces, la gran deuda que tiene Milei con la sociedad, que hoy todavía no la está pagando porque no la necesita, pero dentro de unos meses
cuando mañana empieza el aumento de la nafta otra vez, le lleguen los impuestos, el colegio tenga que cambiar a los chicos, no pueda pagar su prepaga, vamos a ver cuánta gente le pone el hombro. Eduardo, buenas noches. Te saluda Leandro Dario. ¿Cómo estás? Hay otra versión. Hola, Leandro. ¿Qué tal? Hay otra versión que está circulando, que es que si Milei comete algún exabrupto contra diputados y senadores o tiene un discurso muy confrontativo contra ellos, un sector de la oposición se levante y se vaya de recinto. Y no estoy hablando solo del kirchnerismo, sino también se está hablando de parte de la oposición dialoguista. Mirado desde el punto de vista de la oposición, ¿esto es un acierto si sucede mañana o vos crees que es un error caer en esa trampa? A ver, me cuesta pensar que suceda. Nada es improbable con Milei diciendo un discurso. Pero me parece que si mañana la oposición se va en bloque, la venta es se fueron, no quisieron escuchar y vuelve a perder la oposición. Entonces me parece que acá hay que hacer todo como un juego de ajedrez. Que Milei no tenga exabruptos y que la oposición se quede donde está. Y en definitiva después el gran jugador que tiene que aparecer en la cancha es Guillermo Francos. Guillermo Francos es la persona que puede llegar a tener consenso. Es una palabra difícil de explicarle a Milei, que es importante. Pero hay que buscar consenso. ¿Por qué? Porque en definitiva las provincias, si vos las ahogás, te quedás sin dinero, porque las provincias como Santa Fe tiene el 23% de exportaciones del Producto Bruto Interno, Córdoba tiene 14%, etc. Entonces, lo que hay que buscar es que cada una de las provincias genere más dinero para que el plan de Milei también funcione. Claro, para eso el presidente tendría que convencerse de que esa es la mejor alternativa, porque vos lo mencionás a Guillermo Francos y tal vez con él esté esta idea del acuerdo nacional. Pero el grupo de jóvenes comunicadores, pocos, Santiago Caputo, por ejemplo, que rodea al presidente, por ahí tiene la idea de vayamos gestionando el electorado para 2025, ¿no? Y en el medio hay que gestionar. Y vos decís, la gente quiere saber si va a tener una planta donde trabajar, qué va a pasar con algunas cuestiones económicas, qué va a pasar con los ingresos, pero la apuesta es muy fuerte y muy impactante en cualquiera de las situaciones que el presidente resuelva comunicar. Sí, el tema de la comunicación es un tema aparte. Si algún día querés, lo volvemos a charlar. Yo creo que tiene la misma soberbia y los mismos componentes que Marcos Peña en su momento. Te diría que Marcos Peña todavía tenía una responsabilidad de jefe de gabinete y acá los comunicadores no la tienen, pero tienen, yo en alguna nota puse que eran los cancerberos, ¿no? Las tres cabezas como el perro de las tres cabezas. Karina Milei, Caputo y Milei mismo son los que manejan la comunicación y las decisiones de este gobierno. Me parece que Marcos Peña cometió el mismo error, todo por soberbia, y se quedó con las manos vacías, ¿no? Bueno, Eduardo Sorreina, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Veremos qué es lo que deja ese mensaje del presidente. Llegará por cadena nacional. A esta hora está reunido el bloque de diputados de Unión por la Patria para ver si baja o no al recinto a esa asamblea legislativa. Esta noche hay una comida de legisladores del PRO. Mañana, 5 de la tarde, se reúne el bloque radical. Todavía no se han cerrado las posiciones de estos sectores de la oposición. Estaremos todos escuchando y viendo al presidente de la Nación. Habrá gente que se va a movilizar y se va a aplicar además el protocolo antipiquete en la plaza. Así es que habrá mucho que escuchar y seguramente mucha tela para cortar después. Vamos a seguir hablando. Gracias. Hasta luego. Panorama sobre el este de Bolivia y el oeste de Brasil, lugares de selva plena, claro, fuertísimas lluvias en las últimas semanas y ya los primeros inconvenientes porque crecen los ríos de la región ante tanta cantidad de agua. Y el río Acre alcanzó los 15,56 metros, con lo que superó la marca de 15,55 en el año 2015, dejando prácticamente bajo agua la ciudad de Basileia, un municipio ubicado sobre el oeste brasileño. Según datos de la Defensa Civil de ese país,
911 personas quedaron temporalmente sin hogar y otras 1.011 perdieron completamente los techos, luego de que 12 barrios fueran completamente inundados por la crecida de este río. Por otro lado, desde el lado boliviano, informaron que los damnificados ascienden a 12.500. Esto quiere decir que alrededor de 14.000 personas están siendo afectadas de forma directa ante la crecida de uno de los principales ríos amazónicos. Venimos ahora a la frontera con Brasil. Bueno, la misma región, otro video, pero la misma situación. Ahí vemos la gente que se está evacuando, autoevacuando ante la crecida del mismo río. Vamos ahora a ver imágenes de Paraguay, porque fuertísimas tormentas durante la noche de ayer en el este paraguayo, también en Misiones, en nuestra provincia del noreste argentino, pero en Paraguay realmente un temporal que dejó además un tornado embebido dentro de ese temporal. La línea de tormentas que se formó durante finales de la tarde de ayer y en la noche se formó en Luque, en el sudoeste paraguayo, y se desplazó hacia Asunción primero, posteriormente hacia el noreste de ese país. Y una persona, lamentablemente, perdió la vida por la caída de una vivienda en medio de este fuerte temporal a 45 kilómetros al este de Luque. Realmente las tormentas fueron con intensas ráfagas de viento, como les estoy mostrando, que generaron daños por doquier. Y hablando de lo que les contaba, vamos a Irán, porque ese frente frío que ayer dejó granizo intenso en ese país, ahora generó un descenso de temperaturas pero tan intenso que una nevada muy intensa generó múltiples complicaciones. Las imágenes y los videos se observan que diversas vialidades fueron cerradas por la cantidad de nieve acumulada. Trascendió también que durante las últimas horas hubo 326 equipos de socorros integrados por 1.313 rescatistas. Nieve y granizo por todas partes sobre Irán. Cuando volvamos de la pausa te vamos a contar qué va a pasar mañana con el clima, un día muy particular. Todo esto y más aquí en Noticias a las 20:30. Franco Colapinto terminó 15º en las qualis del Gran Premio de Bahrein y de esta forma clasificó justamente esta competencia y lo hizo de la mejor manera. El piloto argentino que en la práctica finalizó en la segunda posición y quedó en la clasificación con más 0,696 del poleman, que fue Kush Mayani. Así que de esta forma Franco Colapinto comenzó su participación oficial en la Fórmula 2, que fue su primera prueba del MP Motorsport para este 2024. Segundo en el entrenamiento de este jueves en el circuito de Bahrein, y en la clasificación que se corrió más tarde, recordemos, salió 15º, así que ahora le espera un fin de semana bastante cargado de actividad. El jueves tendrá la práctica libre a las 6:05 de la mañana, todo horario de Argentina. A las 10:55 tendrá la clasificación. Obviamente esto ya sucedió, ya fue lo que se dio el día de hoy. 11:15 de mañana tendrá el sprint y el sábado a las 7:30 fue la carrera, que se lo vio muy pero muy contento a Franco Colapinto, joven, pero la verdad con mucha experiencia y muchas cosas por hacer en la máxima categoría del automovilismo mundial. Tenés mucha tracción con la goma blanda y no gané ese extra que te da en la salida de las curvas, pero bueno, nada, hay que trabajar. Es recién la primera carrera, son muchas, así que hay que seguir laburando. No es superior, de hecho los tiempos son más lentos que el año pasado, bastante más lentos en la quali. Vamos patinando mucho más, tenemos un poco menos de carga total en el auto. Pero bueno, también los equipos siguen adaptando, ¿no? Porque es un cambio muy grande de aerodinámica y hay que seguir encontrándole por dónde va la vuelta al auto. Nacho, queremos que nos cuentes cómo terminamos este jueves y qué va a pasar mañana con el tiempo. Bueno, se alejan las nubes de tormenta de la ciudad de Buenos Aires y de hecho tenemos un leve descenso de temperatura. A esta hora 23 grados 2 décimas marca el termómetro. El viento está soplando del sudeste a 15 kilómetros por hora, 71% es la humedad. La presión está subiendo, 1013,3 y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Bajísima, pero existe todavía una hora más, 2 horas más de algún chaparrón de forma muy
lluvia aislada, aunque lo principal ya se desplazó hacia el Río de la Plata, Uruguay y el centro de nuestro litoral. Y mañana vamos a amanecer con una temperatura mínima sobre la ciudad de Buenos Aires de unos 21 grados, el viento moderado otra vez del noreste, la humedad alta 85% y la temperatura máxima, si bien se va a presentar cálida la tarde de mañana viernes, va a descender unos 2 o 3 grados respecto de la máxima de la tarde de hoy y estimamos unos 28 grados con mezcla de sol y de nubes y viento que va a estar soplando moderado del noreste. Sobre la zona costera, cerquita del Río de la Plata, con ráfagas todavía más fuertes. Y en la noche la temperatura va a cambiar muy poquito, 25, 26, viento del este, la humedad 82%. Ya te adelanto, sigue la tendencia de lluvias y tormentas fuertes para el sábado. Mejora el domingo con una entrada de aire fresco y mucho más seco domingo, lunes, martes de la semana que viene. Bueno, bárbaro por el adelanto, tranquilos mañana viernes entonces. Tranquilo. ¿Y qué podremos hacer el sábado, Nacho? Ya lo veremos, ¿eh? Comer, tomar mate. Bueno, puedo está hacer bien. una lista. Ya está bien, ahí está el menú de Nacho. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer estas noticias a las 20:30. Un buen descanso, hasta mañana.